Ya. Listo, chicos. Entonces, compartimos la pantalla de la clase del día de hoy. Como dije hace un momento, es gases ideales. Ya. Listo. Estado gaseoso. A ver. Vemos en esta imagen, chicos, el título general del estado gaseoso. Sí, claramente. Hoy vemos la parte 1. Vemos ahí claramente, chicos, una olla, ¿verdad? Una olla que está expulsando gases. ¿Sí? No digamos, no confundir humo con vapor, porque muchos dicen humo, y eso no es humo, eso es vapor. Ten en cuenta que en el vapor son netamente gases, ¿sí? En cambio, en el humo hay gases y hay partículas sólidas, ¿correcto? No confundir entonces entre humo y gases. Ahora, vamos a ver aquí un ejemplo de que nosotros, chicos, en la vida diaria vemos gases por doquier. ¿Ya? Hay gases por doquier, ¿sí? ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, vamos a lo siguiente. En un globo aerostático, usualmente se usa helio para poder inflar el globo aerostático. Algunos usan gas hidrógeno, ¿sí? Permite justamente que ese globito pueda volar a altas distancias. O los olores pútridos o fétidos, por ejemplo, por algo podrido, por ejemplo, el huevo podrido, ahí hay ácido sulfídrico, ese olor es por el ácido sulfídrico en forma gaseosa. O en el aire, ¿qué respiramos nosotros? O2, N2, también hay ahí CO2, por ejemplo, ¿sí? Hay gases también dañinos y tóxicos y también beneficiosos, están mezclados en el aire. Entonces, chicos, en general, nosotros, ¿sí? Nosotros en la vida diaria encontramos gran cantidad de gases en todo momento, ¿no? Los gases son parte de nuestra vida diaria. Ahora, a estos gases, ¿sí? Estos gases clasificamos en dos grandes grupos. Los llamamos gases reales o los gases ideales. Como les dije yo a un inicio de la clase, nos corresponde estudiar los gases ideales, no los gases reales, sino los gases ideales. Estos gases ideales van a depender de 4 parámetros: la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, ¿correcto? La presión, el volumen, la temperatura, el número de moles. Veremos en un momento en qué unidades sí o sí deben estar estos parámetros, porque en las fórmulas no podemos usar cualquier tipo de unidad. Hay unidades específicas para usar. Profesor, y si es que no es la unidad que corresponde, tienes que transformar. Yo imagino que en física, ¿sí? O en química ya, en los primeros años de secundaria, en este caso en tercero, más o menos, sí, pues en tercero, o en física, en primero o segundo, has hecho conversión de unidades. Física más que todo, he hecho hacer conversión de unidades, ¿no? Centímetro cúbico a litro, mililitro a litro, grados Kelvin, grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿correcto? Eso, o milímetro de mercurio a atmósferas. Esos sistemas de conversión de unidades se hacen física. Imagino que lo han hecho años anteriores. Entonces, aquí vamos a aplicar lo que ustedes ya conocen en esa parte. Avanzamos entonces, vamos a ver la ley de los gases ideales. La primera ley es la ley de Clausius, ¿sí? La ley de Clausius. Es llamada la ley general. En esta ley nos habla de la fórmula llamada pavita, ¿no? ¿Qué es pavita? Presión por volumen entre temperatura. La presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2 o temperatura 2. Esta fórmula se aplica, por ejemplo, si nos dice, ¿no? Una sustancia, un gas, sí, el gas, qué sé yo, el gas metano, se encuentra a cierta presión, volumen y temperatura. ¿En cuánto aumentaría la temperatura si duplicamos la presión y triplicamos el volumen? Por ejemplo. Entonces, en este tipo de ejercicios se aplica esta fórmula, ¿no? Vamos a relacionar un gas que se encuentre en momentos distintos, en condiciones distintas, o queramos desarrollar gases distintos y queramos comparar estos gases. Ahora, si te percatas en la fórmula, la presión es inversamente proporcional al volumen. Y la presión y el volumen, ambos, son directamente proporcionales a la temperatura, ¿correcto? Bueno, ¿qué más analizamos en esta fórmula? La presión, usualmente vamos a usar en atmósferas. También se utiliza en milímetros por mercurio. Y en casos menos comunes en kilopascal. Pero nosotros vamos a usarlo netamente atmósferas o milímetros de mercurio, chicos. No se preocupen. Lo sabemos en esas unidades. Ahora, el volumen vamos a expresarlo en distintas unidades. Milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, mililitros. Pero a nosotros nos corresponde básicamente utilizarla en litros, chicos. Ese es lo ideal, en litros.
La temperatura, hay varias unidades de temperatura, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, ahí Celsius, Fahrenheit, Rankine, entre otras, pero nos conviene utilizar grados Kelvin. Ahora, la fórmula de conversión de unidad de temperatura del Celsius a Fahrenheit es de la siguiente forma. A los Celsius les voy a sumar 273 y me da grados Kelvin. Por ejemplo, si tengo 127 grados Celsius, le sumas 273, nos resulta 400 grados Kelvin. ¿Listo? Bueno, vamos a ver ahora tres leyes importantes. Leyes en las cuales la presión, la temperatura y el volumen van a ser constantes. La ley de Boyle-Marriott, ¿sí?, es el proceso isotérmico. ¿Qué es el proceso isotérmico? Cuando la temperatura va a ser constante. Constante quiere decir que va a ser igual al inicio o al final. Es por eso que en la fórmula de P1 por V1 entre T1, que es igual a P2 por volumen 2 entre T2, ¿qué va a pasar? Las temperaturas se van a cancelar. Las temperaturas se van a eliminar. ¿Por qué? Porque es constante la temperatura. Se llama proceso isotérmico, temperatura constante. En la ley de Charles, que es un proceso isobárico, donde la presión es constante, ambas presiones van a ser iguales, por ende se van a cancelar en la fórmula. ¿Qué nos va a quedar? Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Pasamos ahora a la ley de Gay-Lussac, que es un proceso isocórico, donde el volumen va a ser constante. Entonces son constantes, el volumen se va a eliminar en ambos extremos de la fórmula y nos va a quedar que la presión 1 entre T1 es igual a presión 2 entre T2. Entonces, chicos, no olvidar estas tres fórmulas importantes y necesarias para el tema del día de hoy. Ahora, en un estado particular, chicos, va a depender todo del número de moles del gas que nosotros tengamos. Este gas va a encontrarse en un cierto volumen, el cual va a depender de la presión que se le aplique, ¿sí?, de la constante, que veremos un momento, y de la temperatura en la cual se encuentre. Ten en cuenta que los gases a mayor temperatura, ¿sí?, se encuentran en mayor desorden. Ese proceso de desorden se llama entropía. La entropía es el desorden de las moléculas de un gas, ¿no? La entropía. Ahora, no olvidar esta siguiente fórmula. Presión por volumen es igual a número de moles por constante, que es R, por T, que es temperatura. Lo que decimos pavo ratón, ¿no? P por V es igual a R por T por N. Esa presión es la presión absoluta del gas. Y hemos dicho, puede estar en minuto de mercurio, puede estar en pascal o puede estar en atmósfera. Usualmente en nuestros ejercicios de clase haremos atmósferas o milímetros de mercurio. El volumen, sí o sí, chicos, el volumen debe estar en litros para aplicar esta fórmula. Si no está en litros, tienes que transformar a litros. N, que es moles, hemos dicho que los números moles no tienen unidades. R es una constante que ahorita veremos que hay tres tipos de valores de acuerdo a la presión en la cual se encuentre. Y la temperatura sí o sí en grados Kelvin. Sí o sí en grados Kelvin. Y habíamos visto la transformación de Celsius a Kelvin. Bueno, como fórmula adicional, ya, el número de moles es igual a la masa entre la masa molecular, ¿no? La masa, ya vimos en clase anterior acerca de la masa y la masa molecular. Bueno, pasamos ahora acerca del valor de la constante cuando la presión tiene distintos valores. Por ejemplo, si la presión se encuentra en atmósferas, el valor de la constante R va a ser 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Si la presión está en pascal, R va a ser 8,3 pascal por metro cúbico sobre Kelvin por mol. Si la presión está en milímetros de mercurio o en Torricelli, ¿sí?, la constante R va a ser 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin por mol. Entonces, usualmente, chicos, nosotros vamos a utilizar las dos primeras. No, perdón, la primera y la tercera, que es la presión en atmósferas o en milímetros por mercurio. Es lo más común que usaremos. Ahora, ¿cuándo se dice que un gas se encuentra en condiciones normales? Cuando un gas se encuentra en condiciones normales, estamos diciendo que la presión atmosférica va a ser de 1, que la temperatura va a ser 0 grados Celsius y que el volumen se encontrará a 22,4 litros, ¿no? Pero básicamente la presión en una atmósfera y temperatura 0 grados Celsius.
Vamos ahora a hacer un par de ejercicios para poder explicar el tema correspondiente del día de hoy. Bueno, vamos a los ejercicios. Dice número 1. Calcule la presión ejercida por 0,35 moles de cloro, que se encuentra en un recipiente de 1,5 litros medidos a 27 grados centígrados. Primero, hay que apuntar los datos. Primero, número de moles. El número de moles nos dicen que es 0,35. Luego, el volumen es 1,5 litros. La temperatura es 27 grados Celsius. Y hemos dicho, tiene que ser en grados Kelvin. Le vamos a sumar 273. La suma que nos resulta, 300 grados Kelvin. Ahora, si la presión, yo no sé en qué unidad de la presión, pero en mis claves me están pidiendo la presión en atmósferas. Si en mis claves me piden la presión en atmósferas, entonces R, la constante, tiene que estar en atmósferas. 0,082. Ya te dije hace un momento. 0,082 si está en atmósferas. 62,4, si me equivoco, si está en mililitro de mercurio. Y 8,3 si está en pascal. Bueno, aplicamos la fórmula entonces. P por V es igual a R por T por N. Vamos a operar entonces. Queremos despejar el valor de P nada más, que sería R por T por N entre V. R es 0,082, temperatura es 300, número de moles es 0,35 y el volumen es 1,5. Bueno, aquí ustedes matemáticamente, ustedes son hábiles, multiplican, dividen, y la presión nos resulta 5,74 atmósferas. Muy bien, ya está. Primer ejercicio desarrollado. Número 2. Un gas ocupa un volumen a una temperatura y a una presión P. Si la presión se triplica y la temperatura se reduce a la mitad, el volumen ocupado por el gas a estas condiciones es... Listo. ¿La fórmula cuál será? Presión por volumen entre temperatura. 1 es igual a presión por volumen entre temperatura 2. Me dicen al inicio, está una presión P, volumen V, temperatura T. Listo, lo copias igual. Luego dice que la presión se triplica. Ya no pondré P, pondré 3P, se va a triplicar. La temperatura se reduce a la mitad. Ya no pondré T, pondré T medio, se reduce a la mitad. Nos dicen calcula el volumen. Le pongo X. No sé cuánto vale el volumen ahora. Tú matemáticamente ahí ustedes multiplican, operan. T con T se cancela, P con P se cancela. Ese 1 medio pasa a multiplicar a la parte superior con el 3, extremos y medios, sería 6. Volumen es igual a 6x. Y como respuesta, equivaldría volumen sobre 6. La respuesta sería volumen entre 6. Entonces, esa es nuestra respuesta, volumen entre 6. ¿Listo? Lo ideal, chicos, para mí, en química, en esos ejercicios, nos importa plantear los ejercicios. La operatividad ya es matemática. Ustedes ya no creo que se confundan en multiplicar, dividir o confundirse entre fracciones o decimales. Eso ya les corresponde a ustedes, eso es parte matemática. En el tema, a mí me corresponde que puedan plantear bien el ejercicio, el planteamiento del ejercicio. La operatividad ya depende de ustedes. Número 3. Una masa de gas nitrógeno a una presión de 760 mililitros de mercurio y a una temperatura de 77 grados centígrados. Ocupa un volumen de 12,31. El volumen de dicho gas, cuando su temperatura es de 27 grados centígrados, es. O sea, primer dato. Temperatura 1, ¿cuánto vale? 77 grados centígrados. Tienes que sumarle 273. ¿Cuánto te resulta? 350 grados Kelvin. Siguiente dato. El volumen 1 es 12,31 litros. Sigamos planteando. Temperatura 2. Me dicen que es 27 grados centígrados. Súmale 273. Nos da 300 grados Kelvin. Volumen 2. Eso es lo que a mí me pide calcular. Calcular el volumen 2. ¿Correcto? Ahora, profesor, ¿y por qué usted no ha usado el dato de la presión? Porque es un dato distractor, chicos. A veces en ejercicios nos ponen datos obsoletos o distractores. En este caso, esa presión no va a afectar en esta fórmula. Porque al ser a esa presión, la presión va a ser constante en ese ejercicio. Como es constante, no es necesario utilizar ese dato. La fórmula será entonces por la ley de Gay-Lussac, donde la presión es constante.
veremos entonces el volumen 12,31 entre 350 es igual a volumen 2 entre 300. Multiplican en aspa, dividen, despejan el valor de volumen 2, que saldría 10,55 litros. ¿Correcto? Listo. Problema número 4. Los volúmenes iguales, es decir, volumen constante, de todos los gases, bajo las mismas condiciones de temperatura, o sea, la temperatura también es constante, y la presión, interesante, contienen igual número de moléculas. Ah, si nos dicen igual número de moléculas, ¿de qué nos hablan? Clase pasada, del principio de Avogadro. Mucho cuidado confundirse, ¿no? Con la ley de Boole, Charles, Gay-Lussac, ¿no? En esas leyes, la presión es constante, el volumen es constante, o la temperatura es constante. Pero si nos hablan de número de moléculas, nos hablan de número de átomos, nos hablan siempre del principio de Avogadro. ¿Correcto? Número 5. Una presión de 800 milímetros de mercurio es equivalente a... Bueno, vamos a transformar entonces. Tenemos entonces 800 milímetros de mercurio. ¿Lo queremos a qué cosa? En las claves veo que la mayoría está en atmósferas. Ah, ya, profesor. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Una pequeña transformación, ¿sí? Por una atmósfera entre 760 mmHg, se cancela los milímetros de mercurio y nos queda 800 entre 760 atmósferas. Sería la clave A, como respuesta al número 5. Número 6. Para una muestra determinada de un gas ideal, si la temperatura se mantiene constante, el producto de la presión por el volumen, aquí muchos podrían haberse confundido. A ver, si la temperatura es constante, o sea, nos dicen que temperatura va a ser igual, ¿qué nos quedaría entonces? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Nos dicen, el producto de la presión por el volumen, ¿qué le pasa? O sea, el producto de la presión por volumen 1 y el producto de la presión 2 por volumen 2, ¿cómo va a ser? Constante también, chicos. Dirá, pero profesor, si usted me dice que es constante, me está diciendo que la presión y el volumen en ambos lados son iguales. No, no, no. Yo no estoy diciendo que cada uno sea igual. ¿Ah? Estoy diciendo que la multiplicación va a ser igual. ¿Qué quiere decir? Si la presión 1 vale, qué sé yo, 2 atmósferas y la presión 2 vale 4, ¿ya? Y si la 1 vale 6, ¿cuánto valdrá en el volumen 2? Otro valor distinto. Yo no estoy diciendo que la presión y el volumen van a ser constantes. Estoy diciendo que la multiplicación, que el producto de ambas va a ser constantes. Y la pregunta nos dice, ¿no? El producto de la presión por el volumen, ¿qué va a pasar? Va a ser una constante, porque van a ser iguales. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado con ello, ¿no? Porque podemos decir, ¿no? En teoría, si la temperatura es constante, la presión y el volumen van a variar. Y aquí marcarías tú la B, varía con la presión. Claro, la presión y el volumen por separado varían, por separado. Pero el enunciado me dice el producto. Es mucho con esa pregunta. Es sencilla, pero por un pequeño detalle te puedes confundir. Número 7. Las condiciones normales se definen como. Te dije hace un momento, ¿te acuerdas? ¿Cómo era volumen a condiciones normales? La presión valía una atmósfera. Y una atmósfera vale 760 milímetros de mercurio. Temperatura, 0 grados centígrados y volumen 22,4 litros. Entonces, ¿cuál es nuestra clave que abarca más términos? La clave B, ¿no? 0 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Número 8. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos. A una presión de, acuérdenle otra vez, disculpen. Una cantidad de gas ocupa un volumen a 80 centímetros cúbicos, a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? Ok, si la temperatura no cambia, entonces la temperatura va a ser constante. Nos dicen, entonces, si la temperatura es constante, ¿qué fórmula vas a utilizar? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La presión 1, ¿cuánto vale? 750 mmHg. Pero tú lo quieres en atmósferas, porque la segunda presión está en atmósferas. Ah, ya, profesor, lo transformo. Por 1 entre 760. Por volumen 1, ¿cuánto es? 80 centímetros cúbicos. Tú miras, profesor, ¿y por qué no lo transforma a litros? Ah, porque en la respuesta, el volumen 2, ¿cómo está?
también en centímetros cúbicos. Es por eso que lo dejo tal como está. Es igual a la presión 2, 1,2 atmósferas por volumen. Le pongo la V porque no sé cuánto vale. Bueno, hay una operación matemática, multiplica, divide, multiplica, divide, y nos sale que el volumen es igual a 65,8 centímetros cúbicos. ¿Correcto? Listo. Número 9. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es 200 centímetros cúbicos a la temperatura de 22 grados Celsius. Calcule 90 grados centígrados si la presión permanece constante. Si la presión es constante, entonces usaremos ¿qué fórmula? Volumen 1 entre T1 es igual a volumen 2 entre T2. Temperatura 1 dice 20 grados centígrados. Súmale 273, sería 293 grados Kelvin. Volumen 1, 200 centímetros cúbicos. Temperatura 2, 90 grados centígrados, más 273 es 363 grados Kelvin. Volumen 2, no sé cuánto vale. Ahora aplicamos nuestra fórmula, sería la siguiente. Si la presión es constante, entonces aplicamos la fórmula siguiente, ¿no? Volumen 1 entre T1 es igual a volumen 2 entre T2. Volumen 1 vale 200, temperatura 1 es 293. Volumen 2, no sé cuánto vale, temperatura 2 es 363. Multiplicas en aspa, divides, y nos resulta que volumen 2 vale 247,78 centímetros cúbicos. Número 10. Una cierta cantidad de gas está contenida en un recipiente de vidrio a 25 grados centígrados y 0,8 atmósferas. Si el recipiente puede soportar una presión de hasta 2 atmósferas, ¿cuánto se puede elevar la temperatura sin que se rompa el recipiente? Muy bien. Primer dato entonces, será temperatura está a 25, súmale 273, 298 grados Kelvin. Presión 1, 0,8 atmósferas. Temperatura 2, no lo sé. Y presión 2, que sería de dato 2 atmósferas. Fórmula, ¿cuál sería entonces? Presión 1 entre T1 es igual a presión 2 entre T2. Sería entonces la siguiente forma, ya que el volumen va a ser constante. 0,8 atmósferas entre 298 es igual a 2 atmósferas entre temperatura 2. Multiplicas, divides, nos sale que la temperatura 2 es 745 grados Kelvin. Que será clave entonces la clave B. Listo. Bueno, chicos, hasta ahí entonces es la explicación general de estado gaseoso. ¿Sí? Hasta ahí el estado gaseoso. ¿Ya? Sí, muy bien Pineo, sí, muy bien tu comentario, tiene razón. Entonces, chicos, hasta ahí